Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a viajar a Israel de la mano de Sergio Bacari, un Bacari suelto en las ondas. ¿Qué tal, Sergio? Shalom, Jorge, y shalom a todos los que nos están escuchando. Bueno, hoy creo que vas a hablar de nombres de personas en Israel, ¿no? Algo así. Sí, hace unas semanas hablamos de los perros y los hombres se pusieron un poco celosos, así que hoy vamos a dedicarles un capítulo a los nombres de las personas, si te parece. Me parece muy bien. Y quiero empezar siempre empiezo yo casi siempre con anécdotas personales. Hace 24 años, durante el primer embarazo de mi pareja, y no sabiendo todavía si nacería un varón o una mujer, mi mujer me preguntó cierto día qué nombre le pondremos al bebé. Yo fui a la habitación, salí de ella con una Biblia en la mano y le dije, elige de aquí el nombre que quieras, ese es mi único deseo. Por un lado fue limitarla, pero por otro, dentro de la Biblia hay miles de nombres y cuando ella me contó que el deseo suyo era que el nombre tiene que tener una letra Shin, una SH, digamos, bien pronunciada fuerte, y además quería de que no hayan letras que nosotros como latinos nos cuesta pronunciar, como la letra Ain o la Reish, que son letras que a los latinos no sabemos decirlas como se debe. Entonces esas cosas facilitaron un poco el asunto y a los pocos meses nació un varón y lo llamamos Ishai. Ishai significa Yesh Shai, es decir, hay regalo, y fue en la Biblia el padre del rey David y una de las 4 únicas personalidades en toda la Biblia que jamás pecó. En hebreo, todo nombre tiene su significado. Y es muy común preguntar por él cuando uno no sabe qué significa. Cuando alguien te dice que su hijo se llama Ron, por ejemplo, y uno no sabe bien lo que significa, entonces se le pregunta y siempre recibirás una respuesta. Claro, siempre que no te llames Sergio, Jorge o Carolina, por supuesto. Desde aquel día que Ben Gurión declaró la independencia de Israel, el tema de los nombres pasó muchos cambios. Y si en el año 1948 los nombres más usados que se les ponía a los bebés eran Moshe, Abraham, Yosef, Jacob o Yitzhak para los hombres y Rachel, Sarah, Esther, Hannah o Miriam para mujeres, que estoy diciendo nombres bíblicos pesados, supongo que aunque nuestros oyentes no sepan hebreo, esos nombres seguro que los conocen. Hoy por hoy, en el año 2018, los nombres más populares y a los que nosotros solemos ponerle a nuestros bebés pasaron a ser Noam, Ori, Itai, David, Noah, Shira, Tamar, Talia o Maya. Y ya no hay distinción de sexo. La mayoría de los nombres hoy por hoy en Israel son unisex. En Israel, mientras que los cristianos suelen conservar el nombre de padre a hijo, en Israel y en el mundo también. Los judíos tenemos la costumbre de saltar una generación y usar el nombre del abuelo. Yo sé que en mi caso, los Sfaradim, aunque el abuelo viva, uno puede llamar a su hijo con el nombre de su abuelo paterno o la abuela materna. Los Ashkenazim, si no me equivoco, solo si el abuelo vive. ¿Sabes del tema? Yo lo que sé, por lo menos en mi familia y las familias que conozco, es que entre los Ashkenazim se ponen nombre de parientes que han fallecido, no vivos. Exacto, es lo que digo, ok. Yo sé, nosotros en los Sfaradim, estén fallecidos o estén vivos, les podemos poner el nombre de los abuelos, tanto para hombres o para mujeres. Pero volviendo ahora al significado de los nombres, en la Biblia ya se ponían nombres a los bebés en relación a algo que pasó. Y yo creo que hablamos ya del tema Yitzhak, que era el hijo de Abraham. Se le puso el nombre, en hebreo significa risa, o se reirá, más bien. Y Dios le dijo a Abraham que llame así a su hijo, porque el momento que recibió la noticia de que su esposa estaba embarazada, él tenía 90
99 años, la esposa tenía 89 años y se cayó al piso de la risa de que Sara iba a estar embarazada. Y si te hablo de Abraham, Abraham significa Ab Ha'am, el padre de los pueblos. Y bueno, y Jacob, que fue el nieto de Abraham, se refiere también al día de su parto y recuerda que su mano tomó el talón de su hermano mellizo Eisab. O sea, todos los nombres tienen su significado. Y como te dije, Ishai, Abraham, Jacob, Isaac, todos podemos saber lo que significan. En las primeras décadas del país, de Israel, eran líderes en Israel o populares los nombres de la Biblia y los colonos que llegaban en esos momentos hacían hebreo su nombre de origen. Y por ejemplo, si venía una Teresa a Israel, pasó a llamarse Tirza. Helen pasó a llamarse Ilana. Y Wolf pasó a llamarse Zeeb. Zeeb significa literariamente lobo, como wolf en inglés. O León se pasó a llamar Arié, que Arié significa en hebreo león también. Y después vinieron los años 60 y 70 en Israel, y fueron años en que ya empezaron a obligarte en las oficinas de migraciones a ponerte nombres hebreos. Y ellos te obligaban a que cambies el nombre y te anotaban directamente con el nombre que ellos creían. Pero las cosas después cambiaron y solo eso pasó a ser un consejo. Yo me acuerdo que cuando yo llegué al país a fines de los 80, me preguntaron en el aeropuerto cómo me gustaría llamarme en Israel. Y yo me enojé mucho. Ellos me dijeron que mi nombre sonaba como inmundo o apestoso. Y en realidad es verdad, porque la raíz de mi nombre, Sergio, viene de la palabra apestoso. Pero yo en ese momento no entendía. Y yo con mucho enojo les dije que yo me quiero seguir llamando Sergio y que no me hinchen. Pero bueno, debo reconocer que hasta hoy me arrepiento de ese día porque hubiese preferido que me hubiesen llamado Yosef, Moshe o Abraham. Más adelante, cuando pasaron los años, los 70, empezaron a verse nombres nuevos en lo alto de las estadísticas y los nombres como Ilan, Ronen, Eyal, Yogam o Uri, que no son nombres que estaban en la Biblia, pero se hicieron muy populares en hebreo. Ellos son los que coparon el podio, digamos, de la popularidad. Hasta que después de la Guerra de los 6 días, la gente volvió a llamar a personas con el nombre bíblico Moshe. Se hizo muy, 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 muy popular. Copó la cima muchísimos años y todos suponen de que pasó por Moshe Dayan, que era un famoso soldado y el ministro de Defensa durante aquella famosa guerra. Entonces Moshe pasó a ser el nombre muy popular durante muchos años. Otro fenómeno que ocurrió a principios de los años 70 y en las mujeres, un cantor, Shalom Hanoch, un cantor de rock, escribió una canción a su hija Maya, que la llamó Maya, y esa canción tuvo tanto éxito que un montón de mujeres hasta hoy día que nacieron entre los años 72 y 74 se llaman igual Maya en relación a esa canción. Pero quiero hacer una referencia a otro fenómeno que, según mi opinión, es mi opinión personal, influyó en la puesta de nombres a los bebés de Israel, y me refiero a la revolución feminista. Es sabido que en este país, en Israel, las mujeres no son discriminadas. Me acuerdo haber recibido el shock de mi vida la primera vez que yo visité Israel, y yo era chiquito, era pequeño, y vi en ese viaje que hice hace 40 años, mujeres manejando coches, que era para mí una novedad. Vi mujeres con pelo corto, vi mujeres haciendo trabajo que supuestamente en mi país de origen hacían los hombres, y hasta vi soldados mujeres. Yo me acuerdo que me quedé choqueado. Quizás yo esté equivocado, pero me parece que hay relación en cómo la mujer en Israel luchó por su lugar merecido en la sociedad para estar a la altura de los hombres en este mundo tan machista. Y si no, quiero, no sé, explíquenme estos fenómenos que pasaron con los nombres de las personas. Muchos nombres bíblicos en esos años, que eran masculinos, comenzaron a ser usados para mujeres. Primero empezaron despacito, agregándole la letra A al final de los nombres, y empezaron a llamar a las mujeres Josefa, Reubena, Meira o Dana. Dana, que es un nombre que es muy, muy popular, incluso fuera de Israel. Pero después
Incluso robaron nombres de los hombres y hoy por hoy son conocidos como nombres exclusivos de mujeres. Por ejemplo, Aya, Dikla o Anat. Anat es un nombre de varón bíblico, pero que hoy por hoy, si alguien dice Anat, se sabe que se refiere a una mujer. En los años 70 los nombres unisex fueron más y más, en especial nombres que eran masculinos, y las mujeres los copiaron para ellas. Me refiero a nombres como Daniel, Yuval, Amit o Ofir, que hoy por hoy hay que preguntar si es mujer o varón cuando uno escribe ese nombre. Y bueno, después llegaron los años 90, que ya aparecieron nombres sin sexo, como Stav, Rotem, Noi, Oli. Te digo, todos los nombres tienen una significación, no quiero hablar de todos, pero son nombres que ya no tienen sexo. Y yo creo que ese es un fiel ejemplo de la intención de las mujeres de borronear las diferencias entre los sexos. Me parece que es más que nada un gesto feminista. Y es además ayudar a la revolución de los homosexuales o lesbianas y de ponerle título al nuevo modelo masculino, digamos, con esos nombres que no tienen sexo. Fuera de eso, los nombres de las familias judías laicas o tradicionales en Israel son cada vez más y más cortos. La gente tiende a usar últimamente una sola sílaba y hoy por hoy son populares los nombres Or, Ben, Gai, Tal, Dor, Gal, Gen, Jai, Bar, o sea, son cosas así. Y las demás minorías siguen arraigadas a sus tradicionales nombres, y me refiero a los judíos ortodoxos que siguen llamándose como los patriarcas, matriarcas, jueces o profetas bíblicos, o los cristianos y árabes que tampoco les han llegado la revolución o la modernización. Para los nombres que tienen más de una sílaba, esto ya es algo interno de Israel. Si alguien quiere tutear a la persona, entonces le asentamos la primera sílaba. Y así transformamos ese nombre en mucho más amigable. Por ejemplo, si uno se llama Moshe y nosotros lo queremos llamar como un amigo, entonces le decimos Moshe. Le asentamos la O y así quiere decir que como que lo queremos un poquito más. Otra forma es acortándolo y agregándole la letra I al final. Por ejemplo, llamarlo Eli, Yossi, Avi, Dani, Gabi, Moti, en los hombres, o a las mujeres se le puede decir Ricky, Vicky, Sari, Yoji o Julie. Otra forma de amigar los nombres es como la anterior, pero con la letra K al final. Y, por ejemplo, si uno le dice a alguien Arik, Shmulik o Dudik, quiere decir que lo está llamando a una persona que quiere mucho. Los ortodoxos, por otro lado, suelen agregarle al final las letras L y E, y ellos llaman así a las personas Sárale, Léale, Abrámele, Yosele, y así llaman a sus amigos. Y bueno, además, como Pancho, que es el sinónimo de Francisco en español, por lo menos en Argentina, o Moni, se le decía a todos los Albertos, o Pepe, a todos los José, también en hebreo hay apodos que van directamente con diferentes nombres. Y a todos los Jacob nosotros le decimos Kobi, a todos los Yitzhak nosotros le decimos Tzahi, a los David Dudu y a los Yoshua Yuka, por ejemplo. Así que para sintetizar, dime cómo te llamas en Israel, y no sabré decir cuál es tu sexo, pero te diré a qué minoría perteneces, cuándo has nacido aproximadamente y qué significa tu nombre. Uh-huh. Pues sí, justamente cuando estabas enumerando, yo estaba esperando que llegases a estos del siglo XXI, los monosilábicos, porque eso ya a mí me desconcierta mucho, estos de que ni siquiera se puede construir, como tú decías, una especie de apodo cariñoso, porque no hay mucha variación que se pueda hacer con una sola vida. ¿Cómo le cantás cumpleaños feliz? Nunca engancha la canción tampoco. Pero sí que igual hay un diminutivo que tampoco has mencionado, que creo que se usa para los niños con ush al final, ¿no? Por ejemplo. Verdad, sí. Orush, Mamush, Pipush, sí, es verdad. Me olvidé de nombrar eso, tenés razón. Tenés razón. Es una forma de construir una segunda sílaba para estos pobrecitos que solo tienen una sílaba, que como sigamos así, en la próxima década van a tener solamente una letra. Sí, estamos más parecidos a los coreanos y a los chinos que a los nombres bíblicos, es verdad. No, sí, es verdad, porque estos nombres monosilábicos, cuando te dicen mi nombre es Li, que en hebreo, como tú dices, puede tener un significado que quiere decir para mí. Todos tienen significados, todos los nombres, sí. Uh-huh. Bueno, también mencionaba, es gracioso porque también mencionaste un nombre que aquí en España tendría
espero que no, no se topen con ese problema. Pero si aquí a alguien le llaman Ron, lo identifican directamente con una bebida alcohólica. Ah, ok. Acá es un nombre muy popular. Es un Bueno, nombre sí, muy... hay cosas con los nombres que mejor quedarse en Israel. Un nombre muy popular en Israel de mujer es Ronia, por ejemplo. Con ese Ronia, sí. nombre En la Argentina, sí, está muy mal visto llamarse Ronia. hay que hablar del nombre Gita o del nombre, qué sé yo. Hay nombres que dan gracia en otros lugares. Matan, por ejemplo, uno lo lee y dice matan o matar. Matar es un nombre hermoso en hebreo, pero decirlo en español suena otra cosa. Suena muy violento. Exacto. Sí. Bueno, siempre tienes un mensaje final. Hoy tengo una pregunta. A ver. Después de todo lo que te he explicado, quiero hacerte a vos, Jorge, una pregunta. ¿Cuál es, según vos, según tú, el nombre más popular en los últimos 15 años para varones en Israel, que es el único país de los judíos en todo el mundo? Bueno, ahí ya, si me haces la pregunta es porque no va a ser nada habitual, o sea que seguro que no es un nombre de estos bíblicos y ya me rindo de entrada. ¿Cuál es el nombre más habitual en Israel? El nombre más habitual en los últimos 15 años, número 1 en el podio, sin poderlo mover en los últimos 15 años, es Muhammad. Ajá. Muhammad es el nombre que los árabes israelíes suelen llamar así a los primogénitos, y como ellos representan el 20% de todos los ciudadanos, no hay manera de sacarlos de ese lugar en el podio, de los hombres, por supuesto. Más allá de lo simpático que suena, yo creo que dice mucho de nosotros como pueblo y también como nación. Bueno, Sergio, saludos a tus muchos amigos Muhammad, que significa Mahoma, y esperemos que en los próximos años puedas superar esa decisión que tomaste hace tanto de llamarte con un nombre que en ese país suena mal, que suena en vez de Sergio a Sirajón, ¿no? Exactamente. A algo que apesta. Pues nosotros... Bueno, no hace falta que lo repitas tantas veces. No, pero para que los oyentes sepan de qué se trata. De todas maneras, que sepas que yo cuando viví ahí también, para que hoy en día es mucho más habitual porque se han habituado a los nombres latinos, pero en aquella época que alguien pronunciase Jorge en Israel no era fácil. Decían algo así como jaja, jaja, jaja. Eso era algo... A mí me salvaron los jugadores de fútbol de España y de Sudamérica. Me salvaron la vida. Sí, Agüero y esta gente, ¿no? Exacto. Bueno, pues nosotros te perdonamos tu nombre, te perdonamos tu apellido y te perdonamos todo hasta la semana que viene. Ahí volveremos a encontrar. Espera, antes de despedirnos, estuve hace 2 semanas en España y cuando fui a comprar algo en Starbucks me preguntaron cómo me llamo. Y por suerte dije, por fin puedo decir mi nombre y que nadie se ría. Y cuando dije Sergio, la persona que me atendió me miró y me dijo, tú no te llamas Sergio, me estás mintiendo y te quieres hacer el español. me dijo así. Claro, porque le sonabas a extranjero y siendo un extranjero, ¿cómo te vas a llamar Sergio? Pues bueno. Uno es extranjero muchas veces en la vida. Muchas gracias por habernos atendido. Hasta la semana que viene. Shalom Jorge y shalom a todos los que nos escucharon.